Lindo, demasiado interesante. Al principio le pedí a Ariel, le dije, podés estar en mi grupo y yo voy a repasar, voy a seguir ahí. Pero realmente cuando uno comparte con otros hermanos es donde realmente se edifica, donde uno empieza y comparte y ve lo que Dios va haciendo en la vida de personas y es donde realmente sale desafiado. Entonces, para mí es un privilegio poder compartir este capítulo. La carta a los romanos es una carta muy interesante. Vimos doctrina, ahora empezamos con lo que es vida cristiana y quizá algo un poco más desafiante hacia nuestra vida. Pero primero quiero que oremos. Me gustaría que en esta mañana podamos orar, podamos inclinar nuestra cabeza a Dios y decirle: Dios, me gustaría que me hables. Ya estamos en el capítulo 14 de Romanos. Y mi pregunta en esta mañana: ¿Dios habló algo en estos 14 capítulos? ¿Dios te mostró algo a través de cada uno de estos capítulos, aunque sea de uno? El otro día estaba con los jóvenes, nosotros estábamos estudiando sobre la persona del Espíritu Santo. Y uno de los sábados nos paramos y les dije: chicos, antes de continuar con la lección, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué aprendieron durante todas estas lecciones que hablamos en cuanto al Espíritu Santo? Si Dios no te enseñó algo, si Dios no te desafió a algo, entonces pues creo que tendríamos que volver a empezar. Y creo que la pregunta sería igual para ustedes. En estos 14 capítulos, ¿Dios te enseñó algo? ¿Saliste desafiado a algo en medio de todos estos capítulos? Vimos temas muy profundos de doctrina, pero ahora empezamos a ver temas en cuanto a vida cristiana, en vida personal, vida pública. ¿Dios te habló algo? Vamos a orar y me gustaría que en esta mañana puedas decirle: Dios, déjame escuchar tu voz. Entonces vamos a orar. Señor Dios, te damos tantas gracias por esta mañana. Te agradecemos por ver tu gracia, tu misericordia. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra tú dejaste, Señor Dios, ejemplo. Tú dejaste, Señor, desafío, y aún hasta hoy, Señor, como dice ella penetra hasta partir el alma, Señor Dios. Te rogamos que en esta mañana tú puedas penetrar en nuestro corazón con tu palabra, que tú puedas desafiarnos, Señor Dios, a practicarla, y que no solamente sea un tiempo donde llenamos y hablamos y decimos y no hacemos nada, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Te ruego que el Espíritu Santo, Señor, guíe y hable a través de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este capítulo 14, yo quiero comenzar poniéndole un título. Entonces vamos a hablar un poco en cuanto a este título. Este título tiene que ver con la agenda de Dios para mi vida. Este título tiene que ver con eso, la agenda de Dios que Él tiene para nuestra vida. Pero si nosotros nos pudiéramos pensar, bueno, vamos a pensar en estos 12 versículos. Vamos a pensar en estos 12 versículos. Y yo quiero que nosotros demos la idea principal de esta exposición que vamos a tener en esta mañana. ¿Cuál sería la exposición principal o la idea central de todo este capítulo? ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una idea clara de todo. Yo esta mañana escuchaba tantas cosas que decían mi grupo y realmente pues decir, pues no le erraron, creo que le pegaron en todas. Entonces, la idea principal de esto es: nosotros debemos fijar nuestras prioridades según la agenda de Dios y no nuestra agenda, no nuestros propósitos, nuestros planes. Nosotros debemos estar centrados de alguna forma en la agenda de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros. Y no nosotros decir: no, Dios, pues eso lo dejamos de lado. Yo tengo alguna lista de cosas que quiero. A ver, Señor, ¿sí? ¿Saben que este es el tema principal? Poner nuestra mirada, poner toda la prioridad en la agenda de Dios, no en la nuestra. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en cuanto al propósito de esta exposición, tiene que ver que nosotros escojamos la agenda de Dios. Nosotros podemos entender el plan de Dios, podemos entender cuál es la agenda que Dios tiene para mi vida, pero nosotros podemos decir: bueno, Dios, está bonito lo que decís, está bonito lo que tenés, pero yo ya tengo mi plan. ¿Saben qué? El propósito de estas elecciones es que escojamos la agenda de Dios y vivamos para la alabanza de la gloria de Dios. Para que vivamos para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Saben que la agenda de Dios tiene que ver con eso? La gloria de Dios. Tiene que ver con que nosotros vivamos para alabanza y gloria de Dios. Una pregunta y un paréntesis. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios?
Yo quiero que estos 12 versículos, vamos a dividirlo en 3 partes. Yo quiero que podamos ver estos 3 capítulos, estos 12 versículos, vamos a dividirlo así. Romanos 14 del 1 al 6, vamos a ver lo que es realmente importante. Uno puede ver a través de la Escritura muchas cosas importantes, pero a través de este pasaje nosotros vamos a ver lo que es realmente importante. Y eso lo vamos a ver mientras vamos desarrollando el tema. Vamos a ver qué es lo que es realmente importante. Lo puedo preguntar ahora y podemos dar muchas ideas de lo que es importante. El versículo 7 al 9, ¿por quién realmente vivimos? Y la pregunta sigue siendo también, ¿por quién realmente vive? Eso es lo que vamos a ver a través de esos pasajes. El versículo 10 al 12, ¿ante quién somos realmente responsables? Y quiero que estos puntos los vayamos desarrollando juntos. Pero antes me gustaría poder contar algo. No soy bueno en la historia, y tampoco tengo muy buena memoria para la historia. Pero sí, acá tengo anotado, dice en mayo de 1968, en Estados Unidos y, digamos, Corea del Norte y del Sur se juntaron en París, cuando fue la guerra, se juntaron para hacer un tratado de paz. Ellos se juntaron, dijimos, bueno, nos vamos a París, ahí todos los líderes, pues nos sentamos y vamos a buscar la paz, vamos a hacer algunos acuerdos de paz para poder traer paz a nuestros países. Entonces ellos se fueron. La verdad, lo indicado, lo ideal hubiese sido que ellos fueran y trataran temas de suma importancia para poder lograr eso, para poder lograr la paz en medio de sus países donde estaban en guerra. Pero ¿saben qué? Se sentaron y empezaron a ver sus agendas, y en sus agendas lo primero que pusieron, bueno, vamos a ver qué tipo de mesa se van a sentar los líderes de estos países, cómo van a ser las sillas. Quizás sería bueno poner una banderita de cada país y ¿saben qué? Eso les llevó meses y meses y meses de estar planeando todo eso, pero ¿saben qué? Cada semana morían muchas personas en la guerra. Todavía no solucionaban el problema y estaban poniendo su mirada en otras cosas. Estaban poniendo su mirada y su importancia en cosas que no tenían sentido. Cuando gente se estaba muriendo, cuando gente estaba diciendo, bueno, ahí va nuestra salvación. La gente que nosotros enviamos para que ellos hagan tratado de paz y ellos toda su esperanza de vida estaban en ellos. Pero ellos dejaban que cada semana muriera gente en la batalla. Ahora, ¿saben qué? Nosotros a través de este pasaje podemos ver también algo así. Nosotros fijamos tanto fijamos nuestra mirada o nuestras prioridades en otras cosas que a veces nos olvidamos de lo importante. A veces nos olvidamos de realmente cuál es el plano, cuál es esa agenda que Dios tiene para nuestra vida. Y dejamos de lado lo que Dios quiere. A veces uno va haciendo su lista y dice, bueno, pues, esto tengo, esto también. Y lo que Dios tiene, pues para el último. O a veces ni siquiera el último, a veces se queda a un lado. Entonces yo quiero que en esta mañana, a través de estos versículos, podamos nosotros ver esto. Podamos ver lo que es realmente importante. Lo que es realmente importante. Por quién realmente vivimos. Ante quién somos realmente responsables. Entonces vamos a empezar acá a desarrollar este tema. Es un tema bastante interesante y la verdad me da mucho pesar, porque esto tiene que ver mucho con algo que ustedes no ven. No tiene que ver con lo que se ve o con lo que uno puede reflejar, o que hoy viene el vestido bonito, y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que no se ve. Entonces vamos a empezar a desarrollar el primer tema. Y vamos a empezar con el punto donde dice lo que es realmente importante. ¿Saben lo que es realmente importante? En la batalla o con esta gente, cuando se juntaran, ¿realmente era importante el lugar donde te sentabas? ¿Realmente era importante que vayan a París y que ahí estén los líderes? No era importante. Lo más importante era que gente estaba muriendo en la batalla y que ellos debían buscar una solución, que ellos debían buscar una forma de que eso ya no pasara. Pero saben que acá en este punto nosotros vamos a empezar ahí en Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 14 y vamos a empezar con el versículo 1 al 6. Dice así su palabra: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones,
porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre días y días, y otro juzga todos los días. Cada uno está plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que come, come para el Señor. El que no come, para el Señor no come. Dice, y da gracias a Dios porque... Perdón, ya me pasé. Ok, hasta ahí. Muy bien, vamos a empezar con el primer punto. Lo que realmente importa es el corazón. Lo que realmente importa es el corazón. Uno puede empezar con este punto, y uno puede volverse un poquito atrás. El tema más largo en este capítulo, podría decir que desde el capítulo 12 viene con todo este tema. El tema más largo tiene que ver con el sacrificio vivo. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos en el capítulo 12 comienza también con que presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo? Es uno de los temas más largos. ¿Por qué? Porque este tema trata mucho en cuanto a lo que ustedes ven, a lo que ustedes están viendo acá, lo que yo hago, lo que la gente ve. Entonces Pablo iba a empezar y iba a dejar en claro de alguna forma este tema de presentar tu cuerpo, presentarte a vos mismo, presentarte como una ofrenda, presentarte para que la gente vea lo que sos y como un testimonio. De alguna forma comienza con esto. Estos primeros versículos va de alguna forma a mostrar que ya vamos a dejar de lado ese tema, el tema de presentar lo que ven delante de Dios. Ahora lo que vamos a tratar es lo que no se ve, lo que nadie ve de nosotros. Entonces nosotros podemos ver también en el capítulo 13, Pablo iba a terminar con un recordatorio, revelando la verdad de Dios, de las cosas más importantes para Dios, de las cosas que son más importantes para Dios. Y acá empezando el capítulo 14, versículo 1, va a comenzar diciendo, pues ya eso de lado. Ahora vamos a empezar con lo que no se ve. Vamos a empezar con esa parte que nadie ve. Y ustedes, si pueden ver también ahí en el versículo 14, Pablo va a tratar un asunto que no se trata de términos públicos, que no se trata de cómo te vestís, de cómo caminás, cuál es tu testimonio, cómo hablas. No se trata de eso. No se trata ya más de si cambiaste o no cambiaste, si entregaste toda tu vida y hoy se va a tratar del tema del corazón. Por eso digo, cuando comienzo, digo, lo que realmente importa es tu corazón. Y en este pasaje vas a ver un ejemplo de dos personas, aquel que come y aquel que no come, aquel que si bebe y si hago esto y si no hago esto. Vas a ver que Pablo va a utilizar este ejemplo para mostrarte una realidad. No importa si comes o no comes. Acá todo se trata del corazón. Acá todo se trata de tu corazón. Y vas a ver que acá se va a venir una mezcla. La verdad, yo le decía recién, es un tema un poco complicado, porque me toca hablar de juzgar sin tener que juzgar de acá y decir las palabras correctas. Entonces, de alguna forma, Pablo acá va a empezar con este tema. Y va a empezar a hablar un poquito más adentro de tu corazón. Por eso en esta mañana yo te decía, me gustaría que Dios hable en tu corazón. Me gustaría que en esta mañana estés dispuesto a que Dios te hable y te quite todo de tu mente. Yo sé que muchos de nosotros llegamos a la iglesia, a veces llegamos con la mente pensando en qué vamos a comer, cómo va a estar la actividad después de los niños, a ver si no se golpea uno. Ahora sería bueno quitar todo eso de lado y vamos a desarrollar este tema. Entonces vamos a comenzar el capítulo 14, empieza con el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No para contender sobre opiniones. Nuestra relación, ¿sabe lo que Dios va a tratar acá? Nuestra relación personal con Dios. No se trata de que si come o no come, sino se trata de tu relación
con Dios. Esa relación donde nadie ve, donde quizás yo puedo estar parado acá al frente y otro dice, pues mira lo que dice o mira lo que hace. Se trata sino de una relación con Dios, donde nadie me ve, donde yo no juzgo, donde yo de alguna forma veo la obra de Dios. Fíjate que este tema no tiene que ver con, porque uno puede hablar de lo que nadie ve, y uno prácticamente cuando uno habla sobre lo que nadie ve, lo relaciona con cosas que tienen que ver con pecados ocultos. Y uno habla sobre ese tema y tiene que ver con lujuria, tu carne, con las cosas que haces en la computadora, pero tampoco se trata de eso este tema. Se trata de algo más profundo en el corazón. Se trata de la relación con Dios. Y esa relación, más adelante nosotros vamos a ver un poco en cuanto a las obras probadas por fuego, probadas. Un día nosotros vamos a estar frente a frente con Dios. Y eso también lo vamos a enseñar más adelante. Pero vamos a estar frente a frente con Dios. Y Dios de alguna forma va a probar nuestras obras. Para ver si lo que hicimos realmente fue de corazón o fue solamente para que me vean o para que digan o para que te feliciten. Entonces, de alguna forma, Dios quiere tratar un tema que no tiene que ver con la carne, ni con la lujuria, ni con pecados ocultos, no tiene que ver con cosas sencillas dentro del corazón. Lo que más importa es tu corazón. Acordate que para Dios siempre fue lo más importante el corazón del hombre. El corazón del hombre. A Dios nunca le importó si vos hacías cosas en la iglesia, si vos tenías grandes talentos, si sos un músico o tenés un carisma. A Dios no le importa eso. A Dios lo único que le importa es tu corazón. Es tu corazón. Entonces Pablo va a comenzar con esta carta así, de esta forma, hablando sobre recibir al débil en la fe, pero no para contender, no para estar ahí discutiendo de si come o no come, no para discutir, solamente recibirlo, el débil en la fe. Déjenme acomodar mi idea, porque la verdad es que este tema tiene muchas cosas y realmente es impresionante poder ver a través de la vida de Pablo cómo en pocos pasajes Dios te puede enseñar de una forma profunda lo que es tu corazón. Yo recién les decía, me da mucho miedo hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque puedes llegar a descubrir mi corazón. Puedes llegar a descubrir lo que yo soy, lo que yo hago. Entonces, de alguna forma, Pablo va a tratar, no con esa lujuria, sino con cosas que van más adentro de tu corazón. ¿Sabe qué Pablo deducimos de alguna forma que trataría con nuestra vida de una forma personal? Si te das cuenta, Pablo va a dar dos ejemplos de dos personas, pero te das cuenta que a través de las escrituras, a través de la vida, a través de cada persona, Dios trabaja de una forma diferente. Con cada uno de nosotros, pues, algunos tienen cierto carácter, algunos tienen cierto carisma, y Dios va trabajando día a día con esa persona de una forma. De alguna forma, Dios no va a trabajar con Mario como trabaja con Emilio. Dios no va a trabajar con mi vida de una forma y de la misma forma va a trabajar con Ariel. No, siempre Él va a trabajar de diferente manera. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él conoce lo más profundo de tu corazón. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros estamos desnudos delante de Él. Delante de Él nosotros no tenemos nada oculto. Entonces Dios va a trabajar en tu vida de una forma personal. Y eso es lo más impactante. Nosotros, a través de esta carta, Pablo va a mencionar pues lo que somos en Cristo. Y se acuerda que decía, somos justificados, somos redimidos, somos transformados, somos esto, somos aquello. Pero delante de Dios no tenemos nada que nos cubra, nada que nos tape, nada que nosotros podamos esconder y decir, Dios, o parece medio tonto, porque cuando se acuerdan cuando Adán y Eva pecó, ellos dijeron, ¿qué hiciste? Y se quisieron esconder de Dios. Y acá vas a ver a Dios tomando este tema para descubrirnos por completo y mostrarte que nosotros no tenemos nada oculto. Y Él va a tomar este ejemplo para eso, para mostrarnos de alguna forma. Nosotros podemos ver que una de las formas también que Él trabaja en nuestra vida es a través del Espíritu Santo. Dios a través de este pasaje dice, recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones diferentes. Dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro dice que no, pero yo como legumbre. Pero se acuerdan, Dios va a empezar a trabajar en tu corazón. Después más adelante va a empezar a hablar en cuanto a juzgar, y vas a ver que el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida. Él comienza, dice, el amor es la única cosa que puede alcanzar la unidad en el cristiano. Cuando comencé a estudiar este tema, dice, bueno, uno podría decidir, hablando en cuanto a la relación de los cristianos, uno puede decir, la verdad a mí me gustaría, y este es un tema de conversación entre los cristianos, qué lindo sería el día que estemos en el cielo y poder acercarte con Pablo y hablar y preguntar sobre las cosas que hizo y cómo el Señor lo utilizó, o acercarte a Pedro y preguntarle qué sintió cuando caminó sobre las aguas, o qué sintió al estar al lado del Maestro. Pero cuando pensamos un poquito en compartir con los hermanos de la iglesia, a veces hay algunos que no, pues, como que con este no tanto, quizás con Emilio sí, pero con Mario no. Como que hay algunas cositas que no me gustan de Mario. Pero, ¿saben qué es un tema que a nosotros por ahí, ese es un tema que por ahí a nosotros nos cuesta mucho? ¿Por qué? Entre nosotros hay diferencia. Hay diferencia y uno puede llegar a ver a alguien hablando o compartiendo y uno puede llegar a tender a juzgarle, a opinar y pensar y decir, bueno, yo pienso que esta persona pues, no está haciendo bien. Y puedo empezar a sacar mis conclusiones, que era lo que Pablo le estaba diciendo en este versículo. Le iba a decir, recibirlo. No te pongas a discutir de lo que está haciendo, si está bien o está mal lo que está haciendo. No te pongas a discutir si él come o no come, si él hace o no hace. Dice recibirlo. ¿Sabes que Dios nos está diciendo, no te toca hacerlo? A veces muchos de nosotros nos ponemos en el papel del Espíritu Santo. Y creo que es lo que trata también Pablo acá. Pablo va a ir dando este ejemplo de estas dos personas y mostrando, y hasta en un punto en el versículo 4 va a ser un poquito más fuerte y le va a decir, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para juzgar? ¿O quién eres tú para estar opinando o pensando? Pablo iba a ser un poquito más fuerte y iba a preguntarle de esta forma. ¿Sabes que muchas veces uno se cree el Espíritu Santo? Y uno puede pararse y decir, bueno, a ver, voy a ver a esta persona, pues esta persona es así. Y vivimos hoy en un mundo donde mucha gente opina o puede deducir cómo es aquella persona por su carácter, bueno, hay algunos que usan eso de que es flemático, que es y uno puede llegar a ver, voy a ver cómo es, y ¿saben qué? Como que quieren ocupar el lugar de Dios y se creen Espíritu Santo y ahí dicen, bueno, esta persona es así, pero ella hace así y se queja de esta forma. Y ¿se acuerdan que el punto principal en estos primeros 6 versículos tiene que ver que lo más importante es tu corazón? ¿Cómo lo haces? ¿Para quién lo haces? No se trata de quién lo está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo así? No, pero lo podría hacer de otra forma. Hay una materia en clubes bíblicos que pues habla sobre la planificación y habla sobre la parte donde los chicos comienzan a planificar su reunión y está el criticón, habla una parte de cada característica de los líderes y hay uno que es el negativo, es el animador y el negativo siempre está así, no, pero ¿para qué lo hizo así? Lo podría hacer de esta forma, lo podría hacer de esta forma y todo el tiempo están con esa actitud. Y muchos de nosotros como cristianos estamos de esa forma. A veces nos perdemos de ver lo que Dios hace por estar pensando a ver qué hizo mal. Ahora lo dejemos, ¿cómo puso Juan hoy lo del sonido? Me parece que no anda bien el sonido. Y es tan fácil quejarse, es tan fácil juzgar. Ahí, en Argentina había una señora, hay un pueblito que es como un campo, y ella siempre me hablaba así como hablan en ese campo. Y una expresión muy natural era decir, tan natural que te sale. Decir tan natural que te sale, parecer de ahí. Entonces ella decía alguna palabra ahí, yo decía, tan natural que te sale. Y a nosotros, la verdad, tan natural que nos sale poder juzgar y poder estar diciendo, pues lo hiciste mal. O tendrías que haberlo hecho de esta forma. O tendrías que... Es tan fácil para los cristianos porque nuestra carnalidad, nuestro pecado nos lleva a eso.
Es tan fácil. ¿Saben que a veces perdemos el privilegio de poder ver la gloria de Dios en vida de otras personas, de lo que Dios está haciendo? Me gusta cuando comienza este capítulo porque dice, pues recibilo. Si lo hace mal, lo hace bien, pues recibilo con amor. Si es débil en la fe y si pues él está así, recibilo. Recibilo, deja de juzgarlo. Este tema pues es, a mí me gusta, aparece ahí una palabra muy importante cuando habla sobre esto, y es aceptación. Aceptarlo como es. Saben que a veces uno se puede sentar y tener opiniones diferentes, pero el Señor no te manda que juzgues. El Señor no te dice, Pablo acá en este pasaje no le está diciendo a estas dos personas, juzgalo, no, mejor hacete un lado de él. Acá Pablo, ¿qué le va a decir? Aceptarlo, porque el Señor lo recibió así. El Señor lo recibió así. Cuando nosotros no éramos cristianos, cuando nosotros no éramos creyentes, ¿cómo éramos? Éramos pecadores. Yo siempre me viene a mi cabeza, ahora ya me queda poquito tiempo. Ok, cuando nosotros éramos inconversos, de alguna forma, como dice Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos así, pero aún así, ¿qué hizo Dios? Aún así nos recibió. Dios no te rechazó, no se sentó y dijo, no, pero este está feíto, o no, porque este pues es de tal forma. No, Dios te recibió así. Y creo que una de las palabras más impactantes que dice el Señor, te recibió. Aceptarlo así. Pablo iba a decir de alguna forma con estas dos personas, dice, uno hace diferencia entre día y otro juzga todos los días de la misma manera. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Después dice, en el final dice, porque en el final dice, y el que no come para el Señor come y da gracias a Dios. Versículo 4, en el final casi dice así, porque poderoso es el Señor para... Déjenme encontrar la palabra. Se me la perdí. Ok. La idea de alguna forma es que el Señor va a comenzar este capítulo diciendo, recibid al débil, recibid. No, el Señor no te dice, pues si Él hace tal cosa, pues hacete un ladito de Él. Él va a decir, si tu hermano come, no come, si tu hermano hace esto o hace aquello, no te toca juzgar, no te toca opinar. Yo cuando pienso en esto digo, nosotros no somos nadie para opinar o juzgar o decir algo. Anoche compartía con alguien sobre una persona que pues era un amigo que cayó, y él estaba bien en la vida cristiana, involucrado, y de la noche a la mañana pues, cayó y su vida cambió completamente. Intentó hablar con él y pues no le quiere escuchar. ¿Por qué? Porque sabe que, o piensa que le va a empezar a decir, hiciste esto, estás mal, porque esa es la tendencia casi de los cristianos. Hace un tiempo atrás, un chico que discipulé en Argentina, él desde niño conoció la Escritura, tenía convicciones, yo lo veía, y podría ser como estos que dicen, lo veo y este es un líder y este puede llegar a ser, y puede ser así, porque tenía muchas características muy lindas, y de la noche a la mañana me llama y me dice que cayó y que se apartó y que empezó. Yo le marqué y sé que cuando marqué a su casa y me contestó su mamá y me dijo que no quiso hablar conmigo. Entonces pues me fui muy triste porque yo lo quería mucho a él, lo quiero mucho y lo aprecio bastante. Y luego lo encontré conectado y le empecé a escribir. Le dije, mirá, yo sé lo que pensás, sé que pensás que te voy a decir que lo que estás haciendo está mal, pero no.
Yo solamente quería hablar con vos porque quería saber cómo estabas. Solamente quería decirte que yo te quiero y te apoyo. Solamente quería decirte que cuando necesites algo de mí, acá estoy. Lo único que quería decirle, le empecé a escribir, le empecé a hacer caritas y ponerle dibujitos y cosas. Nunca me contestó. Y la verdad salí dolido, pero aún así yo creo que eso es lo que Dios espera. Dios no nos manda a nosotros juzgar o decir no hagas esto, está mal lo que hiciste. Dios te manda a amarlo. Y es lo que estaba diciendo acá Pablo de alguna forma en estos 6 versículos. Amarlo, recibirlo así, aceptarlo con amor, aceptarlo así como es. Ese hermano que te cuesta, que está al lado y digo, este no me quiero ni acercar. Acercate y amalo, recibirlo con amor. Dios te recibió de esa forma. Voy a mencionar porque ya empecé con voy a solamente mencionar los 2 puntos. Creo que es importante. En primer lugar, nosotros podemos ver que lo más importante es tu corazón. ¿Cómo lo haces dentro de tu corazón? ¿Cómo lo estás haciendo? No importa cómo, si acaso se lo cuente, o si tocas muy bien, o si limpias las albercas y las haces como la hagas. Lo que importa es cómo lo haces en tu corazón. Cómo haces las cosas dentro tuyo. Pero en segundo lugar, yo le decía del versículo 7 al 9, vamos a ver ahí que para quién realmente vivimos. ¿Y para quién realmente vivimos nosotros? Para el Señor. Nosotros realmente vivimos para Él, no vivimos para otras personas. Fíjate lo que dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vivimos para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, ¿para quién? Para el Señor morimos. O sea, de alguna forma estos pasajes van a ser tan claros. Nosotros no vivimos para nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pablo le iba a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Y a veces eso nosotros no entendemos. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo quiero. Nosotros estamos hablando en cuanto a la agenda de Dios. Esta agenda de Dios que nosotros de alguna forma debemos aceptarla y no nuestra agenda. Y acá este pasaje va a decir, ya no soy quien yo vivo, ya no es mi agenda, sino que es la agenda de quién? De Dios. El tercer punto tiene que ver ante quién somos responsables. ¿Saben ante quién? Ante el juez justo. ¿Quién es el juez justo? Dios. Es el único que puede juzgar. En un pasaje más adelante dice que todos nosotros compadeceremos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. Voy a aclarar esto y ya casi terminamos, si no me van a apedrear acá. Ok, hay dos. Está el gran trono blanco, donde el fin de todos los tiempos dice que todos los que no creyeron serán ahí juzgados y condenados. Pero está el tribunal de Cristo, donde en ese tribunal, ¿qué se va a hacer? Dice que cada creyente va a estar en ese tribunal y va a ir delante de Dios y va a presentar su ofrenda. Señor, esto hice en la tierra para ti. Señor, ¿te acordás cuando tocaba la guitarra en la iglesia? ¿Te acordás cuando lo limpiaste? Dios va a probar tu corazón. ¿Cómo lo hiciste? ¿Para quién lo hiciste? Y esas obras vas a ir delante de Dios y le vas a decir a los pies de Dios, acá está, a los pies de Cristo, y le vas a ofrecer. Y ahí es donde Dios va a juzgar cuál fue la intención con la que lo hiciste. Por eso se da cuenta que no se trata de lo que hago, de lo que digo, sino de tu corazón, de lo que hay dentro de nosotros. No nos toca a nosotros juzgar cómo toca la campana Emilio. No nos toca juzgar a nosotros cómo se hace el boletín, o cómo predican Ariel, o cómo canta. ¿Cómo se llama el chico que canta? ¿Cómo canta el rico? ¿Cómo canta? No nos toca a nosotros. Hay un juez justo que un día va a juzgarnos a todos. ¿Saben qué? Uno puede encontrar miles de defectos en las personas. Uno puede encontrar miles de fallas en un programa. Nosotros lo vemos, cada semana planificamos para la reunión de jóvenes y sale como sale después. Nada de lo que dijimos se hace. Pero de alguna forma a veces haces un plan, pero Dios tiene un plan perfecto. Y Dios tiene una agenda con su hora, con su día, con cada detalle. Con cada detalle.
y Él te lo quiere dar. Pero a veces nosotros decimos, Dios, no, acá está mi agenda. Acá está mi agenda. Yo no quiero la tuya, quiero la mía. Pero esta mañana yo te quiero preguntar solamente, a través de esta carta y a través de todo lo que estudiaste, ¿cuál es tu agenda? ¿La agenda que Dios te da o la tuya? ¿Cuál es tu agenda? ¿Estás en el plan de donde decir todo lo que veo, pues parece que está mal? Parece que todo está mal. Parece que yo soy el Dios donde puedo juzgar y decir, este está mal, este también, yo estoy bien. ¿Cómo estás? Saben que no nos toca a nosotros juzgar, no nos toca a nosotros pensar y ver cómo hace la otra persona, quizá lo podés hacer mejor. Nos toca a nosotros ver cómo está nuestro corazón dentro, cómo está nuestro corazón dentro y cómo nosotros lo hacemos para el Señor. Ya terminando, yo no sé cómo era tu vida, la mía era un desastre. Yo no sé cómo habrá sido tu juventud o tu día, digamos, de inconverso. Lo único que sé es que todos vivíamos en un tacho de basura. Todos venimos del mismo lugar. Y un día Dios te vio. Dios te vio ahí. Había un predicador que lo decía de esta forma, de esta manera fuerte. Te veía revolcándote en la basura. Y Él te tomó. Él extendió tu mano y te sacó. Yo te pregunto, ¿cómo ves a las demás personas? A veces sería tan bueno pararnos acá y decir, dejemos de mirar a los demás y miremos nuestro corazón cómo está. Dejemos de mirar al que está al lado tuyo a ver cómo lo hace, si lo hace bien o lo hace mal. Mirá cómo lo estás haciendo. Y mirá si la agenda de Dios te lleva a que tu vida sea para la alabanza y gloria de Dios. A veces por mirar al otro, Dios no es glorificado. A veces por mirar lo que hace el otro, pues Dios no se glorifica. Entonces vamos a terminar orando. No me alcanzó mucho el tiempo, pero vamos a terminar orando. Me gustaría que inclinen su cabeza y que podamos orar y decirle a Dios ahí donde estamos: Dios, yo quiero que me desafíes. Si sos una persona que juzgás y que estás ahí todo el tiempo mirando, sería lindo poder decirle: Dios, déjame tener tu agenda. Déjame poder tener tu agenda y llevarme por ese camino. Y pedirle a Dios que te ayude. Y nosotros poder pensar en recibir a esos hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, te damos tanta gracia por esta mañana, te agradecemos por tu palabra, te damos gracias por la carta a los romanos, Señor Dios, gracias porque vemos a través de ella tantas cosas, Señor Dios, Señor, cómo es nuestro corazón, Señor, engañoso, perverso, Señor Dios, aún ver cómo nosotros muchas veces queremos ocupar tu lugar, Señor, siendo nosotros nada. Aún así queremos seguir ocupando tu lugar, como Adán en un momento lo hizo, el querer parecerse a Dios, pensando que nosotros sabemos todo de cada persona y no conocemos nuestro corazón. Dios, te ruego por cada uno de nosotros para que nos ayudes a poder ver nuestro corazón, ver que tú eres nuestra vida, que tú eres el juez, que tú eres nuestro Señor. Nosotros somos esclavos tuyos, Señor Dios, y que nosotros podamos entender eso. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir por los niños pequeños, por favor, y vamos a tener un muy pequeño receso de unos 3